confeccionar esta mini estrellita solo necesita hilaza del color oro o del color que usted prefiera. Yo en específico he utilizado la hilaza Sinfonía, es una hilaza 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras, con gancho 2.5 milímetros. También puede utilizar la hilaza que guste, el grosor que prefiera, pero dependiendo de ello tenga en cuenta que su estrellita podría terminar quedando más grande o más pequeña. También necesitaremos agujita lanera y relleno, la verdad que muy poquito. Es todo el material que necesita, así que sin más, comencemos. Te enseño cómo realizar esta estrellita utilizando la hilaza color oro, pero usted utilice el color que prefiera. Iniciamos con un anillito mágico, les recomiendo que deje una hebrita poquito larga al inicio, ya que el anillito mágico tendrá 10 puntitos y por ello necesitamos alar bien fuerte. 10 puntitos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos el anillo muy bien para que cierre todo ese agujero, que quede bien cerradito y se asegura de tener 10 puntitos para trabajar la siguiente ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí está el 10. Porque en ocasiones cuando alamos el anillo mágico, pues suele esconderse un poquito el primer puntito que hicimos. Coloque marcador si lo considera necesario para trabajar la ronda número 2, donde estaremos repitiendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así toda la ronda es un total de 5 repeticiones hasta terminar esta ronda con 15 puntos. Listo. Comencemos la ronda número 3, donde precisamente ya realizaremos las puntas. Para comenzar esta ronda número 3, primeramente un puntito deslizado en el primer punto bajo que hicimos de la ronda anterior. Luego para cada puntita de la estrella, que son 5 en total, estaremos subiendo con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Listas las 4 cadenas, a partir de la segunda, 1 y 2, comenzaremos con un punto bajo, que no importa si lo realiza en V o en X, pero sí tome la hebrita que se forma por detrás de la cadena. Un punto bajo, luego un medio punto alto y le sigue un punto alto. Nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto deslizado. Y así repetiremos lo mismo 4 veces más, una vez más juntos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. En la segunda 1, 2, un puntito bajo, luego le sigue un medio punto alto y luego un punto alto. Se salta 2 puntos bases del círculo, 1, 2 y en el siguiente un deslizado. Si nota que este primer puntito bajo se le abre un poco, no se preocupe por ello no se notará. Así repita exactamente lo mismo 3 veces más y ya le muestro el final. Ya a punto de realizar el último punto deslizado, quiero mostrarle que lo realizaremos en la base del primer punto deslizado que hizo al iniciar esta ronda. ¿Ok? Un puntito deslizado ahí, corte la hebra dejando hebrita suficiente nada más para retirar hacia la parte de atrás y con ella voy a retirar el marcador. Con esta hebrita del final y la del inicio del anillo mágico, asegúrelas entre ellas y córtelas, ya que la unión la estaremos realizando con una hebrita más fina, o sea, tan solo 2 hebritas de esta misma hebra que trae un total de 6. Voy a extraer 2 hebritas y con ella estaré realizando la unión.
Va a necesitar exactamente 2 piezas iguales. Ya yo tengo las 2 listas, ¿ok? Por acá en la esquinita le estoy compartiendo el patrón para que no sea necesario retroceder el vídeo. Entonces, repite exactamente lo mismo una vez más. Luego prepare la agujita lanera con esas 2 hebras y un nudito en el extremo y vamos a realizar la unión, que es bien fácil. Para mí este es el frente de las estrellitas, ¿ok? Ahí donde se ven las cadenas como de frente a usted y esta es la parte de atrás. Al menos yo lo considero así. Entonces vamos a unir puntas con puntas. No importa cuál de cada estrellita, todas son iguales, punta con punta. Y luego de ello vamos a comenzar la unión. Primeramente voy a estar iniciando por la parte de atrás de esta y tomando solamente la hebrita trasera, o sea, me voy a salir en el mismo centro de uno de los puntos deslizados que hicimos entre cada punta. Voy a comenzar en ellos, en los puntos deslizados, en uno de cada estrellita, porque es fácil de detectarlos, ¿verdad? Entonces, voy a pasar el nudito por aquí para que ahí se quede y luego, ya he tomado un puntito de aquí, ¿verdad? Vamos a tomar otra vez. Este es el punto deslizado y tomando solamente hebrita trasera, así vamos a realizar la primera puntada. Nos pasamos, tomamos del siguiente puntito de esta estrella solamente hebrita trasera y del siguiente, de la de atrás, solamente hebrita trasera. Y así, punto con punto, tenemos exactamente la misma cantidad de puntos en cada estrellita. Así que sí o sí, si lo hace con mucha paciencia, le va a dar la cuenta y la costura, si la hace así sin saltarse tan solo un puntito, le va a quedar una costura prolija y una estrellita preciosa. Así que nada más voy a continuar dando puntadas, uniendo puntito por puntito. Quiero mostrarle hasta llegar al punto deslizado. Puntito con puntito, ya toca el punto deslizado de la estrellita del frente, punto deslizado de la estrellita de atrás. Así nomás, tiene que quedarle bien porque tiene las mismas cantidades de puntos. Y ya que hayamos avanzado bastante, entonces podremos colocar un poquito de relleno. Una vez unidos los últimos 2 puntitos deslizados, pues tendremos un agujerito lo suficientemente grande, ¿verdad? Para agregar el relleno. Pero como no es tan grande, pues utilice un palillo de madera, un palillo chino, también con la parte de atrás de su gancho, con el cabito, también con ello puede hacerlo. Y agregue relleno solo para dar la formita. Recuerde que hemos trabajado puntos bajos, pero también medio punto alto y punto alto, que son puntos que tienden a abrirse. Entonces agregue nada más un poquito. Y por último agregue un extra que luego que usted realice la unión de esta puntita, pues lo va a acomodar y pues este extra que está agregando va a ser precisamente para esta última puntita. También la puede dejar así y continuar, lo corre para un ladito el relleno, sigue uniendo los puntitos que le quedan, como mismo ha venido uniendo los demás. Y ya que esté aquí en la puntita, pues lo corre hacia el otro ladito. Y aquí pues lo acomoda tanto como pueda y cierre con sus dedos. Acomode el relleno y entonces complete el cierre. Todos los puntitos que le quedan. Al terminar voy a retirar hacia la parte de atrás o del frente, cualquiera está bien. Como quiera vamos a esconder siempre entre 2 puntitos. Hacemos un nudito a modo de asegurar. Y escondemos la puntadita. Y de este modo pues habremos terminado esta estrellita. Listo, es bien sencillita, pero la verdad me encanta incluso cómo queda toda esta costura.
Me encanta cómo se ve, me encanta tanto que ya he realizado dos más. Y si se ha quedado hasta el final de este vídeo, pues le muestro para qué he realizado estas mini estrellitas. Para estas de acá he utilizado la hilaza color mango. Y es que precisamente hemos estado confeccionando en vivo estos arbolitos. Y para cada uno de ellos pues he confeccionado una estrellita. Luego se la estaré colocando, pero es que está justo en diseño aún. Pero básicamente es un arbolito súper sencillito, pero bonito, con una técnica nueva, donde con una estrellita en la punta vea esto. Recuerde, o por si no lo sabe, que siendo miembro de nuestro canal, sobre todo en el nivel superior, tiene acceso a vídeos anticipados, pero no solo eso, sino que también tiene acceso a live exclusivos donde confeccionamos amigurumis desde cero, en ocasiones desde su dibujo. Chequen la descripción de este vídeo o de cualquier otro de nuestros vídeos, que en todos ellos les comparto el enlace a nuestra membresía. Y ahora sí, hasta aquí este mini tutorial. Recuerde, si le ha gustado, dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le animo a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo tutorial. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!